Hoy es lunes 2 de abril, estamos en la octava de Pascua. Ayer domingo celebramos la Pascua del Señor y el sábado la Vigilia Pascual. Entramos en este periodo más importante del año para la liturgia, para la iglesia, que es el tiempo pascual. Son 50 días de alegrarnos por la resurrección de Jesucristo. En esos 50 días hay tres fiestas muy importantes. Pueden decir, es una fiesta vista desde tres perspectivas. Primero, la resurrección del Señor. Segundo, la ascensión del Señor, 40 días después de su resurrección. Y después Pentecostés, Jesús que manda su Espíritu Santo. En estos 50 días nos llenamos de alegría, porque el Señor ha resucitado, porque el Señor está sentado a la derecha del Padre y nos envía a su Espíritu Santo. Y hoy la iglesia, a través de su decoración, de sus flores, indica esa grande alegría. Hay dos objetos, por así decir, importantes, o dos signos importantes en todas las iglesias que nos van a acompañar durante todo el tiempo de la Pascua. El primer signo importante es el cirio pascual, es esta grande vela que fue encendida, que fue bendecida en la vigilia pascual y permanecerá 50 días junto al ambón donde se proclama la palabra de Dios. Es el símbolo de Jesús resucitado, Jesús, la luz del mundo. Y después de la cincuentena pascual, después de Pentecostés, será sacada de la iglesia en procesión y solamente se prenderá para los bautismos y los funerales. Y un segundo signo importante es la fuente bautismal, que en la vigilia pascual se bendijo esa fuente, se bendijo el agua, con la que muchos fueron bautizados, al menos en nuestra parroquia, más de 50 personas, y estará allí recordándonos nuestro bautismo, porque la vigilia pascual y toda la Pascua es una fiesta bautismal. Es Jesús que nos purifica, nos lava de nuestros pecados, y Jesús que nos ilumina. De hecho, el bautismo era conocido como la iluminación. No solamente somos lavados del pecado, sino somos iluminados. Y en esta semana de Pascua le llamamos la octava de Pascua, es como si fuera un solo día. La iglesia lo considera un día alargado que dura 8 días. Desde hoy, o más bien desde ayer, domingo de Pascua, hasta el próximo domingo, segundo domingo de Pascua, que celebramos la Divina Misericordia. Y durante esta semana, esta octava de Pascua, leeremos los relatos de las apariciones de Jesús, tomados de los varios evangelistas. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles será nuestra primera lectura todo el tiempo de la Pascua. De hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de la Iglesia, el libro de la Pascua, el libro del Espíritu Santo. Ahora, en esta semana que leeremos las apariciones de Jesús, es importante saber tres cosas. Primero, que la tumba está vacía. Van y se encontraron el sudario y las vendas dobladas en un sitio aparte. Y el tercer elemento son las apariciones de Jesús a sus discípulos, a María Magdalena y otras personas. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Son estas mujeres que van a la tumba el primer día de la semana, después del sábado, día de descanso, van a la tumba a buscar a Jesús el muerto. Ellas no pensaban que Jesús habría resucitado. Estas mujeres estuvieron ahí junto a la cruz
y supieron dónde habían puesto a Jesús. Y estas indicaciones son importantes para saber que sabían por qué tendrían que testimoniar que Jesús en verdad ha resucitado. Ahora, esas mujeres se encuentran con el ángel y se van. El Evangelio dice a prisa, van rápido porque tienen un mensaje importante que decir. Y en eso se encuentran con Jesús al final de cuentas. Estas mujeres tienen dos sentimientos, parecen dos sentimientos encontrados, temor y alegría. Temor porque no sabe lo que está pasando, y la alegría porque aquel que pensaban que estaba muerto ha resucitado, está vivo al final de cuentas. Ellas tienen un mensaje que dar a los discípulos, y cuando Dios te manda a dar un mensaje hay que llevar toda prisa, no hay que perder el tiempo al final de cuentas. Y en eso se encuentra Jesús con ellas y lo adoran al final de cuentas. Lo reconocen como el Señor, ya no como el hombre Jesús, sino como el Señor, con aquel que es divino, aquel que es el Hijo de Dios, que participa de la divinidad del Padre. Y Jesús les da un mensaje: vayan a decirle a mis hermanos, a mis discípulos, que vayan a Galilea. Es decir, es interesante que nosotros como discípulos, como los discípulos de Jesús, los 12 le fallaron y, por así decir, no aprobaron la materia, el curso, no aprobaron el año escolar. Tienen que regresar nuevamente a Galilea, porque ahí en Galilea es donde todo empezó. Es esa gran esperanza que cuando fracasamos, cuando fallamos, cuando pecamos, el Señor se nos aparece y nos dice: no tengas miedo, vamos a regresar a Galilea. Allí empezó todo, ten confianza. Desde allí vamos a caminar otra vez nuevamente. Te voy a enseñar otra vez desde el principio, vas a verme otra vez, vas a estar en contacto conmigo. Y ser cristiano es un constante peregrinar, un constante regresar a Galilea, el lugar donde Jesús nos encuentra. Y por otra parte, vemos que los sumos sacerdotes se cerraron. Vieron, escucharon que el cuerpo de Jesús no estaba. Ellos no aceptarían que resucitó, aunque pudiera que aceptaran, pero están tan ofuscados, tan cerrados, que no son capaces de aceptar la resurrección. Y por eso le pagan a los soldados para que digan que se lo robaron. Ahora, la iglesia, los primeros cristianos, ¿cómo contestaron a que se lo robaron? ¿Cómo pueden dejar las vendas y los sudarios en orden si se lo robaron? Cuando alguien roba, va a prisa, desbarajusta todo, pone todo en desorden. Sin embargo, los primeros cristianos dijeron: allí está todo en orden. Jesús resucitó. Y esa es nuestra historia, es la historia que nos salva. Son estas mujeres las primeras testigas de la resurrección. Interesante, porque son ellas las fieles discípulas de Jesús. Y también sería interesante hoy escuchar la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, la predicación de la resurrección de Jesús. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y, levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios,
recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Esa es la primera predicación de Jesús el Señor resucitado. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Alegrémonos y gocemos. Y finalmente hay una tradición en algunos pueblos cristianos de Europa que en estos días de Pascua no dicen buenos días, buenas tardes, sino el saludo es este: Jesús ha resucitado, aleluya. Ojalá que estos días, cuando veas a una persona, los saludes: Jesús ha resucitado en verdad, aleluya. El Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate y regocíjate, porque Dios ha resucitado a su Hijo Jesús y vive eternamente. Amén, amén, amén.